¿Qué tal, compañeros? Soy Santiago Pérez Antonio y voy a continuar con el tema de preparación del terreno. Barbecho. Se debe barbechar a una profundidad de 20 a 30 centímetros con la finalidad de incorporar los residuos de la cosecha anterior, así como exponer los huevecillos y las larvas de insectos a la acción del medio ambiente. En suelos típicos de sabana, se sugiere sustituir esta labor por un rastreo pesado, ya que la capa arable es menos de 30 centímetros. Rastreo. 2 semanas después del barbecho se dan 2 pasos de rastra, el segundo en sentido perpendicular al primero. Sin embargo, si el suelo está seco, posiblemente sea necesario dar más de 2 rastreos con el fin de desmenuzar los terrones para facilitar la siembra. Emparejado. Esta labor se realiza para evitar encharcamientos y acarreo de la semilla. Es conveniente emparejar el terreno con el cual se obtiene mejor distribución del agua de las lluvias y una nacencia uniforme. Bordeo. Para obtener la humedad es necesario trazar curvas de nivel o bordos de contención. Se sugiere que los bordos sean de 20 centímetros de alto y de 60 a 70 centímetros de ancho, con un desnivel entre bordos no mayor de 10 centímetros. Esto también reduce la erosión de los suelos. En caso de almacenarse grandes volúmenes de agua por constantes lluvias o posibles desbordamientos de los ríos aledaños, es importante desalojar el exceso de agua, por lo que conviene mantener los drenes bien cuidados. Construcción de regaderas. Como el cultivo de arroz se desarrolla y fructifica en el agua, es indispensable construir regaderas o canales auxiliares que rodean a las parcelas. Unos para conducir el agua antes de llegar a ella y otros como desagües para conducir los excedentes o el agua que continuamente circula dentro del arrozal. Unión de bordos. Como los bordos construidos por el tractor y el bordeo quedan despegados en sus extremos de los bordos generalmente que limita la parcela, es necesario unirlos. Para esto se ocupan personas para que con sus palas cierren estos bordos. Establecimiento de un arrozal acuático. La horizocultura acuática se diferencia de otros tipos de cultivo ya que se realiza en tierras inundadas. La mayor parte de la producción arrocera acuática se efectúa mediante sistemas de inundación artificial, o sea, mediante el riego por inundación. Por tal razón, este tipo de cultivo requiere de la preparación del terreno en compartimientos o melgas para contener el agua y mantenerla a nivel deseado. El establecimiento de un arrozal acuático incluye normalmente los siguientes tipos de obras. Construcción de un sistema de canales de drenaje para poder desaguar los terrenos y controlar los niveles de agua. Construcción de compartimentos encerrados por ataguías o pequeños diques según las curvas de nivel. Nivelación del terreno según la topografía. Construcción de canales para el suministro de agua. Como el terreno generalmente tiene una cierta pendiente, es necesario dividirlo en parcelas más pequeñas, de tal manera que dentro de cada parcela el desnivel quede reducido de 10 a 15 centímetros. Diseño del arrozal. Mediante un adecuado diseño se logra obtener un diseño dividido en parcelas y con canales para el debido control del nivel del agua. La división en parcelas y el trazo en los canales difiere según la topografía del terreno y condiciones tales como la mecanización y la extensión del área. Control del nivel del agua. Para poder mantener una lámina de agua dentro de los límites aproximados de 10 hasta 15 centímetros, se deben efectuar las siguientes obras. 1. Nivelar la superficie de la parcela. 2. Dividir la parcela en melgas más pequeñas mediante pequeños diques o lomas. El control del nivel del agua se aprecia en los siguientes esquemas. 1.
Parcela con una superficie nivelada. La capa de agua tiene una altura uniforme y las plantas crecen también uniformemente. 2. Parcela con una superficie bajo pendiente. En la parte baja el nivel de agua es demasiado elevado y en la parte alta no hay suficiente agua. 3. En la parte alta las plantas carecen de agua y las malas hierbas crecen. 4. En la parte baja las plantas de arroz no crecen bien. Niveles de agua. Mediante la nivelación de la superficie de la parcela y la subdivisión de la misma se logra la debida uniformidad de la capa de agua. Bajo esta condición es posible mantener la óptima cantidad de agua durante las fases de desarrollo del cultivo. No siempre se necesita la misma cantidad de agua. Aproximadamente una semana después del trasplante del arroz, se emplea tanta agua como sea necesario para mantener la tierra como barro. Solo se dejan entrar cantidades mínimas para mantener la tierra en esta condición. Luego, cuando el arroz empieza a crecer, se inunda la parcela con una capa de 2 a 3 centímetros de agua durante 6 semanas. En este periodo se desagua 2 veces, aproximadamente 2 días cada vez para aplicar fertilizante. Aproximadamente 2 meses después de la implantación del cultivo, se sube el nivel del agua hasta unos 10 centímetros. Cuando las panojas se han formado y se vuelven amarillas, es necesario subir el nivel hasta unos 20 centímetros y al madurar se baja gradualmente el nivel. Unos días antes de la cosecha se desagua las parcelas por completo. Preparación de tierras para orizocultura secana. La preparación de tierras para la orizocultura secana es similar a la preparación de campos para el cultivo de cereales. La preparación de la tierra incluye las siguientes operaciones. 1. Operaciones preliminares. Comprende el corte, picado e incorporación al suelo de los residuos del cultivo anterior y de malas hierbas. En esta etapa se incorpora el abono verde y el estiércol. 2. Labranza primaria. Se efectúa la aradura a una profundidad de uso de 20 centímetros. Esta operación se lleva a cabo por lo menos un mes antes de la siembra para que la tierra se asiente. En caso necesario, por ejemplo, cuando el subsuelo sea compacto y algo impermeable, se efectúa un subsoleo antes de la labranza primaria. 3. Labranza secundaria. Después de la aradura de la tierra se procede a la labranza secundaria para desmenuzar la capa superior del suelo con el fin de facilitar la germinación de las semillas. Implantación del cultivo. Se puede sembrar el arroz directamente en el arrozal o se emplea igualmente el sistema de trasplante. Fecha de siembra. La fecha de siembra dependerá de las condiciones ecológicas y de la variedad que se utilice. Existen variedades que son afectadas por condiciones fotoperiódicas y térmicas de la región. De acuerdo a su fotosensibilidad, las variedades se clasifican en poco sensibles, medianamente sensibles y muy sensibles. En regiones con temperaturas entre 20 y 38 grados, casi todas las variedades prosperan. En zonas tropicales y subtropicales, con una variación leve en la duración del día y con temperaturas relativamente altas y constantes, se puede lograr 2 campañas arroceras en el año. Preparación de la semilla. La preparación de la semilla incluye operaciones de limpieza, desinfección y pregerminación. La limpieza se hace cuando el productor utiliza la semilla de su propia cosecha. La desinfección tiene como fin evitar pérdidas de semillas por hongos u otras enfermedades. La pregerminación se efectúa cuando el productor quiere sembrar directamente en terrenos inundados. La preparación de la semilla se hace de la siguiente manera. Se eliminan los granos quebrados y los que han sido dañados por enfermedades o insectos.
Se utiliza el viento para separar las semillas de malezas y otras impurezas. Si las semillas deben pregerminarse, se les coloca en un tanque o cubeta con una solución de agua. Las semillas se mantienen en el agua durante 24 a 48 horas dependiendo de la temperatura de la solución. A mayor temperatura del agua, menor tiempo de remojo. Los granos que suben a la superficie deben eliminarse. Después del remojo, se colocan las semillas en cestos o sacos y se conservan en algún lugar con una temperatura de 20 grados sin que la luz del sol caiga directamente de estas. Al cabo de algunos días aparece la punta de la plúmula y la punta de la radícula. La semilla pregerminada debe sembrarse en el campo inundado dentro de 24 horas después de su germinación. Métodos de siembra. El método de siembra depende del sistema del cultivo del arroz. Para la orizocultura secana se utilizan los siguientes métodos. Siembra al voleo. Se realiza ya sea a mano o con una distribuidora centrífuga. La semilla se tapa con rastra de dientes. Siembra en hileras. Para la siembra manual se usa un marcador para trazar las hileras. La semilla se tapa con un azadón. Esta siembra se realiza normalmente con una sembradora de granos que a la vez que siembra tapa la semilla. Con golpes a mano se utiliza un espeque o estaquilla y se deja 4 semillas por hoyo. Y siembra con maquinaria. Cantidad de semillas. La cantidad de semillas que se utilizan y las distancias entre hileras son factores que varían según el método de siembra, la variedad y la explotación del cultivo. La siembra al voleo requiere de más semillas que la siembra en hileras. La siembra en hileras, a su vez, requiere más semillas que la siembra por golpe. La siembra al voleo requiere de aproximadamente de 120 a 160 kilogramos de semilla por hectárea. La siembra usando maquinaria es un poco más ahorrativa, de aproximadamente 125 kilogramos por hectárea. Cuando se siembra por medio de avionetas se necesitan 200 kilogramos de semilla por hectárea, y cuando la siembra se hace en hileras, la cantidad de semillas dependerá de la distancia entre hileras. Siembra de semilleros. Cuando se preparan semilleros, la siembra se hace a mayor densidad. En tales casos se deben de sembrar 60 gramos de semilla por metro cuadrado, o sea 600 kilogramos por hectárea de semillero. Con el fin de asegurar una buena germinación en el semillero, es necesario protegerlo con paja o con material plástico para evitar la pérdida de plántulas debido a daños ocasionados por aves. Trasplante. Las plántulas del semillero deben de ser trasplantadas al campo cuando éstas tengan de 4 a 5 hojas. Esto será de 30 a 50 días después de la siembra. El trasplante se realiza de la siguiente manera. Se riega el semillero un día antes de arrancar las plántulas con el fin de facilitar la operación de arranque. Se aflojan las raíces con una pala y horquilla para facilitar el arranque de las plántulas. Se separan las plántulas dañadas y débiles. Se dejan plantas ideales para el trasplante. Las plántulas se podan de las puntas y de las raicillas para disminuir la transpiración y favorecer el rebrote de las raíces. Las plántulas arrancadas se atan en manojos de 200 a 300 cada uno, de manera que sean manejables. Siembra. La siembra directa y el trasplante son los dos métodos generales de plantación de arroz en el terreno. La diferencia principal entre los dos métodos es que el trasplante, las plántulas se cultivan primeramente en el semillero antes de plantarlas en el terreno, mientras que en la siembra directa las semillas se siembran directamente en el terreno. Fechas. En el ciclo primavera-verano, la siembra puede efectuarse durante el mismo periodo que para la siembra de temporal, es decir, del 30 de mayo al 30 de agosto. Pero es preferible en este sistema de riego la siembra del 15 de mayo al 30 de junio con objeto de evitar daños por inundación.
En el ciclo otoño-invierno se sugiere efectuar la siembra durante los meses de diciembre y enero con el objeto de aprovechar las últimas lluvias y la humedad residual más eficiente y cosechar antes del periodo de lluvias. Riego. El caudal de agua necesario para el cultivo de arroz es muy alto, puede variar según las características del suelo y el clima. En el riego debe cuidarse que el agua tenga la altura debida en relación con el desarrollo de la planta. En los primeros estadios de crecimiento, después de la germinación, es conveniente que el nivel de agua sea alto, puesto que esta manera presenta diversas ventajas, como por ejemplo entorpecer la aparición de malas hierbas y evitar que el viento arranque las plantas, entre otras.